Bueno, no sé los demás si tienen alguna pregunta. Hay una cantidad considerable de ejercicios en el aula virtual. Yo consideraría como para que tengan material suficiente. Pero es su decisión en cuanto a la distribución de tiempo que tengan, que puedan ver la mayoría. Ok. No sé si hay una consulta del libro, o agarro uno de la guía, o... Oye, recuerden que es la última clase en particular del tema este. Entonces yo, no sé. Pero esperaba que hubiese alguna pregunta, pero si no voy a hacer uno que esté por acá. Bueno, este es uno de los que está en la guía, es un problema de examen. No recuerdo cuándo fue, pero lo que tenemos es una distribución superficial. Es decir, esta porción que se muestra tiene una densidad superficial, tiene esa forma. Y particularmente lo que nos están pidiendo es calcular el campo eléctrico en el origen. Entonces, el punto de campo es bastante específico. Una de las cosas que yo comentaba ayer, ¿no? Que para algunas distribuciones va a resultar imposible poder calcular el campo eléctrico en todo punto, es decir, en cualquier lugar del espacio, dada la situación que el tipo de integrales que aparecen para algunas distribuciones, al plantearlo en un punto demasiado arbitrario, entonces la integral simplemente no se puede resolver. Entonces aquí quizás, en este caso, el origen es uno de los pocos lugares donde podemos calcular el campo eléctrico. Entonces lo que hacemos es tomar un elemento de carga, yo solo voy a colocar un punto en la distribución, el vector que va a definir ese punto es el vector primado. Ese punto va a estar dentro de la distribución porque la carga está ahí, pero resaltemos el hecho de que está ubicado en una posición lo más arbitrario posible. ¿A qué me refiero con eso? Que lo estoy colocando en medio, no lo estoy colocando, es decir, no estoy colocándolo en un borde, ni colocándolo en el otro borde, es decir, en una región lo más arbitraria posible. Entonces, como la geometría es bastante, de la distribución es bastante lineal, por así decirlo, no es una porción de esfera o un cilindro, entonces aquí lo que conviene es utilizar las coordenadas cartesianas. Entonces, veamos que ese punto donde estoy ubicando el elemento de carga de dq primado tiene coordenadas x primado, y primado y 0 para la z primada. Porque la placa, la distribución superficial, está en el plano XY. Luego, este sería el R primado a carga. Luego el R normal, que es el vector del punto de campo, pues es establecido en base a dónde me están pidiendo el campo. De como me están pidiendo el campo justo en el origen,
Entonces sería un vector 0. Las coordenadas, recuerden, de ese punto, 0, 0, 0. Entonces el vector R relativo, que es la resta del vector R menos el R primado, pero como el R es 0, entonces en este caso el vector R sería menos el vector R primado. O sea que si lo dibujo acá, sería un vector que tiene la dirección contraria al otro. Por la situación, repito, que el campo lo están pidiendo en el origen. Bueno, vamos a la definición. Entonces, el campo eléctrico, aquí puedo colocar en el punto 0, lo puedo representar así, es igual a la constante 1 sobre 4pi epsilon 0, una integral en principio doble, ya vamos a discutir las opciones, el diferencial de Q, que en este caso el diferencial de Q primado es la densidad por el diferencial de área primado. Ahora que hacemos referencia a eso, ¿no? Entonces, diferencial de área, perdón, diferencial de carga, diferencial de densidad de carga, diferencial de área, la magnitud del vector R, pues es simplemente x primado al cuadrado más y primado al cuadrado a la 3 medios, y el vector R, recordemos que es menos el vector de posición del punto primado. Entonces, puedo colocar un negativo delante, o lo puedo colocar incluso acá, digamos, lo voy a poner ese negativo, para que sea x en x más y en y. Bueno, veamos esto. Todos estos han sido problemas de exámenes inclusive. Creo que es algo que digo bastante. Bueno, han sido problemas todos de examen. Veamos este. Aunque este no estoy seguro si está resuelto en otro video. Pero al menos el planteamiento es la parte más interesante. Dice que tenemos una línea infinita ubicada en el eje Z. Además hay un círculo de radio A ubicado en el plano ZY con centro en 0B0. Es decir, ahí todavía les aclara, su centro ubicado sobre el eje Y con un valor de B que es mayor que A. A, recuerden que es el radio. Y la densidad constante. Puede decir densidad uniforme, densidad constante o una distribución o una carga uniformemente distribuida. Podrían ser las palabras para decir que la densidad es constante. Calcular la fuerza que la línea ejerce sobre el círculo utilizando la ley de Coulomb. Vean que ahí es un tanto exigente con esto, pero ahora no voy a plantear otra idea. En el examen sí se exigía usar la ley de Coulomb, pero en este caso podemos usar otra opción. Vean que dice que el círculo está en el plano ZY y que está a una distancia B, contenido en ese plano, pero tiene un radio A. A ver si me sale el círculo acá. Entonces hay un radio A, hay una distancia B, la voy a colocar por acá, porque dice que el centro está desplazado. Y está la línea, ¿verdad? Que sería, voy a remarcar así porque es una línea infinita. La dejo así, con densidad lambda.
Cuando la distribución es superficial, en todo el círculo, y voy a hacer un par de preguntas antes de calcular lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, en algunos ejercicios puede hablar de que existe una carga Q y el problema podría decir que es uniformemente distribuida. O sea que esa carga Q se va a distribuir de manera igual en toda la superficie o por volumen o la longitud. Y recuerden que cuando hay una densidad constante, que eso es lo que significa, entonces la carga es igual a la densidad por la dimensión. Dimensión me refiero a longitud si es una distribución superficial, área si es una distribución volumétrica, o perdón, longitud si es lineal, área si es superficial y volumen si es volumétrica. Pero que esta expresión funciona únicamente cuando la densidad es constante. Entonces, como en la ley de Coulomb suele hablarse de diferenciales de carga y los diferenciales de carga se expresan en términos de la densidad, cuando se suele dar una carga, pues encontrar la densidad sería bastante simple si fuese constante, ¿no? Porque sería, ok, la carga es, por ejemplo, si aquí me digan que hay una carga distribuida en todo el círculo. Entonces, yo diría, bueno, la densidad que sería sigma por la dimensión que sería, en este caso, como es superficial, el área del círculo. O si fuese un volumen, pues el volumen de la distribución. Pero aquí sería pi por a cuadrado. Entonces sería la forma de obtener la densidad si no la diese. Porque al final recuerden que las respuestas deben quedar en función de las variables que se dan. Entonces aquí como el problema da densidad, pues la respuesta va a quedar en función de densidad. Pero si hablase de algo como esto, que diga carga distribuida de forma uniforme, la respuesta debe quedar en función de la carga. La densidad se va a poder encontrar, pero las respuestas deben quedar en función de las variables que se dan. Sucede lo siguiente, que si planteamos la ley de Coulomb, porque dice que la fuerza que la línea ejerce sobre el círculo. Entonces yo puedo decir que la línea es la distribución, puedo poner la distribución primada y la otra es la distribución sin primar. O la línea es la fuente y el círculo es el campo. Entonces están pidiendo la fuerza que la línea ejerce sobre. Entonces, claro, por la ley de Coulomb había que plantear. Habría que plantear entonces, como una distribución es lineal, pues sería un integral simple. Como la otra distribución es superficial, planteo una integral doble, pero ya vimos que en algunos casos puedes coger un diferencial de forma que sea una integral simple, aun cuando tengamos una distribución superficial. Entonces, esa sería la exigencia del ejercicio. Y les queda a ustedes plantearlo por esa forma. Podemos aprovechar otra idea. Particularmente, como tenemos una línea infinita. Aquí el problema lo exigía así, ¿no? Pero no lo voy a hacer de esa forma. Eso les queda a ustedes de trabajarlo. Yo voy a calcular la fuerza por la forma que sea. Como es una línea infinita, una de las cosas que se mencionó de la línea infinita es que el campo eléctrico de la línea
era la densidad sobre 2pi rho perdón, 2pi rho, es que se traba esto, no sé si es lambda sobre perdón, el 2 en dirección de rho, ¿no? Déjenme ver, era 2pi epsilon 0 rho. Al revés creo que le puse él. Era uno de los resultados que comentaba, no recuerdo en una de estas clases. Ah, me falta un epsilon 0 ahí, perdón, en este. Que es si ven el capítulo 3, en el caso del capítulo 3, la ecuación es la 3.9. Me falta un epsilon 0, acá. Esto creo que se lo dije ayer o antier, no recuerdo, pero sí faltaba el epsilon 0. Es un resultado conocido. Pero repito, es la solución o el cálculo de ese campo. Mencioné que es la ecuación 3.9 del libro de Vargas. Entonces mencionaba que ese campo, esa línea, se puede tomar como conocido. Entonces recuerden que si ya conocí el campo, yo podría calcular la fuerza. Claro, cuando era carga puntual, lo ponía así. Pero el problema es que ahora la otra distribución no es una carga puntual. Entonces tendría que hacer el proceso de integración y decir, ok, sería la integral sobre la distribución del diferencial de carga de la distribución campo, fuente. Perdón, aquí es el diferencial de carga sobre la distribución D, que sería la distribución campo, y el campo eléctrico E, que lo produce la fuente, que sería la línea, en este caso. La situación que si se quiere utilizar esta expresión, dado que tiene que ser una integral porque no es una carga puntual, esto tiene que ser conocido en cualquier punto, al menos sobre la distribución campo. Y lo conocemos, ¿no? Porque en realidad nuestra expresión, que en la parte de arriba no había colocado el epsilon 0, esto es en cualquier lugar. Entonces eso va a ser útil. Pero claro, hay que hacer una adecuación de las variables acá por lo siguiente. Como vamos a integrar, y se va a integrar a lo largo del círculo, entonces yo debo tomar un diferencial de área, que en este caso, cuando son círculos, hay que tener en cuenta lo siguiente, que debemos hacer una integral a lo largo de la variable angular del círculo y de la variable radial. Pues claro, movemos la variable angular y movemos la variable radial, ese elemento diferencial típico. Pero en ese caso tenemos que relacionar la información que nos da el campo. Entonces, como aquí debo decir que es el campo en cualquier punto sobre D, en realidad debo ubicar el campo eléctrico sobre ese elemento diferencial de carga. Es decir, debo calcular el campo eléctrico
sobre S de dq. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, el campo eléctrico de la línea depende de la distancia, ¿no? A partir de la línea, pero es una variable ρ que es medido en el sentido perpendicular a la línea. Entonces, esa variable ρ, cuando tengo E igual a lambda sobre 2pi ρ epsilon 0, voy a poner primero el epsilon 0, epsilon 0 ρ en ρ, esa variable ρ se mide desde acá. No se mide, realmente no es medida. Si yo quiero, por ejemplo, el campo en este punto, la variable ρ la mido desde la línea, perpendicular a la línea. Si yo quiero el campo eléctrico en este punto, pues yo lo mido perpendicular a la línea. No es que trazo una línea del origen, ¿verdad? No. Es adecuar a lo que esta expresión representa o lo que dice cada una de sus variables. Entonces, tengo una variable ρ, pero estarán de acuerdo que para integrar el círculo necesito una variable angular y necesito una variable radial, que ya no puede ser la ρ clásica. O sea, yo no puedo decir que es ρ porque ρ es esta distancia, entonces tengo que utilizar otras variables. ¿Qué variable podría usar? Puedo llamarle a este ángulo, le puedo llamar, qué sé yo, beta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si me voy acá, es decir, la variable, si yo marco un punto y digo, esta distancia es ρ, el phi es este, los phi en cilíndrica. Entonces, aquí son otras variables. Es decir, yo voy a tomar un ángulo le puedo llamar beta y le puedo llamar a una distancia r. Aunque la r ya no sería, o le ponen otra letra, pero esa r y esa beta ya no serían las variables en el sistema cilíndrico o esférico tradicional, pero que me funcionan para integrar ese círculo. Y esto es algo que se puede hacer. Entonces, tendría aquí una distancia, pero vean que si uso variables diferentes a las tradicionales o a las usuales, yo lo escribo. Yo digo que esto es R, esto es beta. Entonces, al final de cuentas, si vuelvo a hacer una imagen, yo recomiendo, si hay que hacer muchos diagramas en el ejercicio, pues se hace. Entonces, tengo la variable ρ, tengo ese punto a partir del centro del círculo que he llamado R. Esta distancia es R y este ángulo es beta. Entonces la situación es que en el caso del círculo, si recordamos el círculo tradicional, ¿no? Cuando tenemos un elemento de área en el círculo y que vamos a integrar con respecto de R y con respecto de phi, perdón, es que este programa tiene lo tengo configurado para que cuando haga detecte la figura haga. Entonces, ese diferencial de área en el círculo es usualmente ρ de phi. Porque vamos a integrar ρ y vamos a integrar phi. Z vale constante, ¿no? Ahora, como las variables ya no van a ser ρ y phi, hay que tener mucho cuidado, y eso es lo que quiero llegar, de no confundir la ρ en la ubicación tradicional de las cilíndricas a esta R, que sería el equivalente. Entonces simplemente digo, bueno, como cambio las variables, yo coloco ρ, R de R de phi, de beta. R no es el de las esféricas, simplemente es una variable que me sirve para integrar, porque repito, integrando el ángulo y el radio en el caso del círculo es más fácil por la geometría circular. ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo lo termino? Que la fuerza
yo tendría el diferencial de carga, que sería un sigma diferencial de área, multiplicado por el campo. El campo es lambda sobre 2pi rho, bueno, 2pi epsilon 0 rho en dirección de rho. Entonces, ¿cuáles son las variables de integración? La variable de integración es R y beta. Evidentemente, rho debe ir cambiando. Porque si yo voy colocando, por ejemplo, yo coloco un elemento diferencial aquí, el rho va a ir cambiando a medida vaya cambiando R y beta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se debe expresar este rho en función de R y de beta, porque yo voy a integrar con respecto de eso. Y además, se tiene que determinar cuál es esa dirección. Recordemos que estamos ahorita en un punto sobre el plano YZ. Entonces, en un punto sobre el plano YZ, ¿cuánto vale ese vector? Ahora, si ese vector va cambiando, también se deberá dejar en función de R y de beta, porque para integrarlo es la mejor opción. Entonces, el hecho de poder utilizar un campo conocido, pues quiere decir que tenemos que hacer transformaciones de variables para dejar en términos de lo que se va a integrar. Bueno, ya me pasé un minuto. Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Buscar cómo relacionar, y vean la imagen que tienen acá arriba, la que está acá. Esa imagen ya les da la información para poder relacionar y expresar beta en función de R, perdón, rho en función de R y de beta. Además, tendrán que ver cuál será la dirección si estamos considerando que es un punto en el plano de YZ. Igual, se los dejo de tarea de que lo terminen. Si hubiese alguna duda, pueden hacer en el transcurso de la semana. El lunes les pregunto cómo les fue. Si nadie lo hizo, pues se queda así. Si algunos lo hicieron, pues vemos qué fue lo que hicieron. Pero ya en todo caso, el lunes igual iniciamos la última parte, que es la ley de Gauss. Me parece que hay un control de lectura el lunes también. De la parte de ley de Gauss, que repito, a nivel teórico, es lo mismo de física 200. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Para el círculo, es que, bueno, como lo estaba viendo, me dio la curiosidad y lo asimilé tanto como fueran, como cuando uno integraba en coordenadas polares. Sí, es el equivalente. Solo que el error que se puede cometer es seguir llamando rho y phi, y ya el rho es otra cosa. A eso es lo que quiero resaltar. El rho se mide de otro lado, entonces si le ponen, por ejemplo, si alguien le hubiera puesto, le pone rho en vez de R, y fue lo que pasó una vez, y le pusieron rho y phi, se canceló el rho. No es cierto. Le pusieron rho al diferencial de área con el otro rho y los tacharon, y eso no es cierto. En realidad es una integral en polares, pero con las variables correctas, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos entonces el lunes. Que pasen buenas noches. Ingeniero, Dígame. el control de lectura no sale en el sílabo que es el lunes. Si no hay prueba hasta el 18, el otro viernes. Perdón, es que estoy confundido a veces mezclo con 4:15. Ok. Déjenme ver. No, perdón, con usted ya fue el lunes pasado. Sí, tiene razón, es el 18 la prueba, es el próximo viernes. Sí, tiene razón. Con 4:15 es que voy a la prueba el lunes. Bueno, está bien. Buenas noches. Noche. Buenas noches.